Hay momentos en la vida que no entiendes mientras los vives. Los atraviesas creyendo que el suelo es firme, que las personas que te rodean son quienes dicen ser, que el amor de una madre es el único amor que nunca te va a fallar. Y luego un día, sin que nadie te avise, el suelo desaparece. Y cuando miras hacia abajo, descubres que no fue la vida la que te lo quitó. Fue ella. Mi nombre es Elena. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo mi madre destruyó lo mejor que me había pasado, con una paciencia y una frialdad que todavía me cuesta entender. Andrés y yo nos conocimos hace 6 años. Fue en una reunión de trabajo, una de esas que uno va sin ganas y de las que termina sin querer irse. Él era consultor externo para la empresa donde yo trabajaba entonces. No era el hombre más llamativo del lugar, pero tenía algo que yo no supe nombrar en ese momento y que ahora sí puedo decir con claridad: era un hombre seguro de sí mismo sin necesitar probárselo a nadie. Eso, en mi mundo, era casi una rareza. Hablamos esa noche durante casi 2 horas. De trabajo, de ciudades, de libros que ninguno de los dos había terminado de leer. Nos reímos. Y cuando me fui a casa, pensé en él todo el camino. A los 3 meses de conocernos, éramos pareja. A los 2 años, vivíamos juntos. A los 4, él me había propuesto matrimonio y yo había dicho que sí sin pensarlo ni un segundo. Esos 4 años fueron los más estables que recuerdo. No perfectos, que ninguna relación lo es, pero sí reales. Andrés era detallista, honesto, a veces demasiado directo, pero siempre presente. Cuando yo tenía miedo, él se quedaba. Cuando me equivocaba, me lo decía sin hacerme sentir pequeña. Aprendí con él que el amor no tiene que doler para ser verdadero. Mi madre lo conoció el mismo año que yo. Y desde el principio, algo en ella cambió. No fue algo que yo pudiera señalar en ese momento. Era una incomodidad sutil, casi imperceptible. Una sonrisa que tardaba un poco más en llegar cuando él estaba presente. Un comentario pequeño aquí, una pregunta cargada allá. Nada que se pudiera tomar como evidencia de nada. Solo ese ruido de fondo que una aprende a ignorar porque quiere creer que su madre solo quiere lo mejor para ella. Qué equivocada estaba. Yo no supe lo que realmente había pasado hasta casi 1 año después de que Andrés me dejó. Hasta que una conversación que no debí escuchar me lo dejó todo claro de golpe. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo era mi madre. Quién era ella antes de que yo supiera quién era en realidad. Porque esa es la parte más difícil de esta historia. No el dolor. No la traición. Lo más difícil es que la amaba. La amaba de verdad. Y eso es lo que hace que todo lo demás duela tanto. Mi madre se llama Rosa. Tiene 61 años. Es una mujer pequeña, de voz suave, que siempre huele a la misma colonia de lavanda que usa desde que tengo memoria. Cuando yo era niña, me parecía la persona más poderosa del mundo. Había criado a 2 hijos sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 9 años y mi hermano Tomás tenía 6. Trabajó limpiando casas ajenas, cosiendo ropa por encargo, vendiendo comida los fines de semana. Nunca se quejó delante de nosotros. O al menos eso creíamos. Lo que mi madre sí hizo, sin que yo lo viera crecer, fue construir una dependencia. Una que yo no llamaba dependencia porque no sabía que tenía nombre. La llamaba amor. La llamaba cercanía. La llamaba ser una familia unida. Cuando crecí y me fui a vivir sola, mi madre llamaba todos los días. A veces 2 veces al día. Si yo no contestaba, mandaba mensajes que comenzaban con espero que estés bien y terminaban con un silencio incómodo que yo sentía aunque fuera texto. Aprendí a contestar siempre. Aprendí a reportarme. Aprendí, sin darme cuenta, que el bienestar emocional de mi madre era también mi responsabilidad. Cuando llegó Andrés, esa dinámica se rompió por primera vez. No de golpe, sino poco a poco, de la manera en que cambian las cosas importantes. Empecé a pasar los domingos con él. Empecé a contestar sus llamadas antes que las de ella. Empecé a tener una vida que no giraba alrededor de mi madre, y eso, aunque yo no lo supiera, era algo que ella no estaba dispuesta a permitir.
El primer comentario que recuerdo vino a los pocos meses de que Andrés y yo empezáramos a salir. Estábamos en su casa, comiendo, y ella dijo casi de pasada: es muy seguro de sí mismo ese muchacho, ¿verdad? Ojalá no sea de los que se creen más de lo que son. Lo dijo sonriendo, con esa voz suave. Y yo lo dejé pasar porque era una frase sin dientes, sin pruebas, sin nada concreto a lo que responder. Eso fue lo primero. Después vino lo demás. Los comentarios sobre su trabajo: ¿y en qué empresa dijiste que trabaja? Porque yo conozco a gente del medio y nunca he escuchado ese nombre. Los comentarios sobre su carácter: no sé, Elena, a mí los hombres muy tranquilos me dan desconfianza, algo esconden. Los comentarios sobre su familia: que no hable de su madre dice mucho de un hombre, ¿no crees? Cada cosa que decía tenía esa misma textura. Nada que fuera un ataque directo. Todo envuelto en preocupación, en experiencia de vida, en el tono de alguien que solo quiere cuidarte. Yo lo escuchaba, lo procesaba y luego lo soltaba porque Andrés no me daba motivos reales para dudar. Pero el veneno no necesita que tú lo creas de inmediato. Solo necesita que se quede ahí, instalado en algún rincón de tu cabeza, esperando el momento en que el miedo sea más grande que la certeza. Y mi madre sabía exactamente cómo esperar. Durante el primer año y medio, la vida con Andrés fue lo que yo siempre había querido sin saber que lo quería. Teníamos un departamento pequeño en el centro, con una ventana grande que daba a un árbol que cambiaba de color con las estaciones. Cocinábamos juntos los sábados. Discutíamos de política y de películas y de las decisiones que habíamos tomado antes de conocernos. No era una relación de cuento. Era algo mejor, era real. Y sin embargo, había una grieta que yo no sabía ver todavía. Mi madre había comenzado a llamar a Andrés directamente. Al principio con pretextos pequeños. Que si podía ayudarla a entender una factura. Que si sabía de alguien que pudiera reparar algo en su casa. Andrés era amable, siempre lo fue, y respondía sin incomodarse. Yo lo veía como una señal positiva. Pensaba: están construyendo una relación. Pensaba: qué bien que ella lo está aceptando. No entendí, hasta mucho después, que esas llamadas no eran un puente. Eran una exploración. Mi madre aprendió en esas conversaciones cómo pensaba Andrés. ¿Qué le importaba? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Dónde estaban sus inseguridades? Y fue usando esa información, con una precisión que me aterra recordar, para construir el arma que eventualmente usaría contra mí. Andrés tenía una herida vieja: su exnovia, años antes de conocerme, lo había engañado durante casi un año. Él me lo contó en los primeros meses, con esa honestidad suya que yo tanto admiraba. Me dijo que le había costado mucho volver a confiar. Que a veces todavía sentía ese miedo irracional de que la gente que amaba le ocultaba cosas. Yo lo escuché, lo tomé con cuidado, y nunca usé esa información en su contra. Mi madre sí. No sé exactamente cuándo lo descubrió. Quizás él mismo se lo mencionó en alguna de esas llamadas de pretexto. Quizás ella lo dedujo de otras cosas. Lo que sé es que cuando llegó el momento de actuar, sabía exactamente por dónde entrar. El plan comenzó, según pude reconstruir después, aproximadamente 8 meses antes de que Andrés me dejara. 8 meses en los que yo viví creyendo que todo estaba bien, que nuestra relación era sólida, que el año siguiente me casaría con el hombre que amaba. 8 meses en los que mi madre deshacía, hilo por hilo, todo lo que yo había construido. La primera fase fue sembrar dudas en Andrés sobre mi fidelidad. No con acusaciones directas. Con preguntas. Elena últimamente llega tarde, ¿verdad? Oye, ¿tú conoces a ese compañero suyo que se llama Marcos? Porque ella lo menciona mucho. Preguntas que no acusaban, pero que dejaban una puerta entreabierta a la desconfianza. Y Andrés, sin saberlo, empezó a escuchar. Hubo una noche, creo que fue en octubre, en que Andrés llegó a casa callado. No era un silencio de cansancio. Era otro tipo de silencio. Yo lo conocía bien y sabía que había diferencia, pero cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que nada. Que era el trabajo. Y yo lo creí. Esa noche fue la primera de muchas en que algo invisible se instaló entre nosotros.
No cambiamos de golpe. Seguíamos comiendo juntos, seguíamos durmiendo en la misma cama, seguíamos teniendo conversaciones buenas. Pero había algo que antes estaba y ahora faltaba, y yo no sabía cómo nombrarlo ni cómo buscarlo. Empecé a preguntarme si era yo. Si había hecho algo. Si había dicho algo que no debía. Revisaba mis propias acciones con una lupa que nunca antes había necesitado usar. Esa es una de las cosas más crueles del daño invisible, te hace dudar de ti misma antes de que puedas dudar de quien realmente te lo está haciendo. Mientras yo me revisaba por dentro, mi madre avanzaba por fuera. La segunda fase del plan fue más concreta. Alguien, desde un número que Andrés no reconoció, le comenzó a mandar mensajes. No todos los días. No de manera agresiva. Solo de vez en cuando, con una naturalidad perturbadora. El primer mensaje decía algo así como, ¿sabes dónde estuvo Elena el jueves por la tarde? El segundo tenía una foto tomada desde lejos, de mí caminando con Marcos, mi compañero de trabajo, en una calle cualquiera. Sin contexto. Sin explicación. Solo la imagen y el silencio después. Andrés no me dijo nada durante semanas. Eso también lo supe después. Que él recibió esos mensajes, que los guardó, que los analizó solo, que buscó en mi comportamiento señales que confirmaran lo que le estaban insinuando. Y mientras lo hacía, yo seguía sin saber nada. Seguía planeando el matrimonio, seguía buscando salones, seguía siendo la mujer que amaba a ese hombre sin reservas y sin mentiras. El número desde el que llegaban los mensajes era un número prepago. Imposible de rastrear fácilmente. Quien lo usaba sabía lo que hacía. Tiempo después, cuando ya sabía la verdad, mi hermano Tomás me confirmó algo que lo volvió todo más oscuro. Nuestra madre le había pedido prestado un teléfono viejo que él tenía guardado, con el pretexto de regalárselo a una vecina. Tomás se lo dio sin preguntar. Nunca imaginó para qué iba a usarlo. Yo tampoco había imaginado nada todavía. Seguía viviendo en esa burbuja donde mi madre era mi madre y mi novio era mi novio y el futuro era algo que podíamos tocar con las manos. Pero las burbujas no avisan cuando se rompen. Andrés me lo dijo un martes. Un martes ordinario, sin lluvia ni señales, como suelen ser los días que te cambian la vida. Yo había llegado a casa con comida para los dos, con ganas de contarle que había confirmado una visita a un salón de eventos para el siguiente fin de semana. Entré hablando. Él estaba sentado en el sillón con las manos juntas y una expresión que yo nunca le había visto. Me senté frente a él. Le pregunté qué pasaba. Y él me dijo que necesitaba que fuéramos honestos el uno con el otro. Esa frase que en apariencia suena razonable y madura y adulta, pero que cuando la escuchas de alguien que amas, con esa voz y esa cara, sabes que lo que viene a continuación va a romperte algo por dentro. Me preguntó por Marcos. Y yo no entendí. Le dije que era mi compañero de trabajo, que lo conocía desde hacía años, que no había nada que explicar. Él asintió, pero algo en sus ojos no me creyó del todo. Me preguntó si había salido con él fuera de horario laboral. Le dije que sí, que a veces el equipo salía a comer, que no era nada inusual. Me preguntó si alguna vez había estado sola con él. Y yo, sin saber que ya existían fotografías, que ya existían mensajes, que ya existía una versión paralela de mi vida que alguien había construido para él, le respondí con la verdad. Pero la verdad ya no era suficiente. Alguien había trabajado mucho para que no lo fuera. Esa noche hablamos durante horas. Yo lloraba. Él no gritaba, nunca fue de los que gritan, pero había algo en su manera de escucharme que me hacía sentir que mis palabras llegaban a una pared de cristal y resbalaban sin entrar. Me mostró los mensajes. Vi la foto. Reconocí la calle, reconocí el día, recordé que había caminado con Marcos hacia el estacionamiento después de una reunión con un cliente. 5 minutos. Eso era todo lo que esa imagen capturaba. Pero una foto sin contexto es una mentira perfecta. Le expliqué todo. Con detalle. Con fechas y nombres y lógica. Y Andrés me escuchó. Pero también me dijo algo que se me quedó grabado. No es solo la foto, Elena. Es que hay cosas que no cuadran.
Cosas que me han dicho personas cercanas a ti. Personas cercanas a mí. En ese momento no supe quién. Pero algo, un instinto que todavía no tenía palabras, me dio un escalofrío que no tenía que ver con Andrés ni con Marcos ni con ninguna foto. Esa noche me fui a dormir con el corazón en el pecho como una piedra. Andrés se quedó en la cama pero a una distancia que yo sentía aunque no pudiera medirla. Y mientras yo intentaba dormir, en algún lugar de la ciudad, mi madre dormía tranquila. Las siguientes semanas fueron las más extenuantes de mi vida. Andrés y yo no terminamos de inmediato. Él no era un hombre impulsivo. Quería entender. Quería creerme. Pero también tenía ese miedo viejo dentro de él, ese miedo que le habían dejado antes de mí, y alguien había sabido exactamente cómo despertarlo. Yo hice todo lo que se puede hacer cuando te acusan de algo que no cometiste. Abrí mi teléfono. Mostré conversaciones. Hablé con Marcos y le pedí que se lo explicara a Andrés directamente, cosa que Marcos hizo sin dudarlo porque no había nada que ocultar. Por un momento creí que las cosas se estaban acomodando. Que la verdad era suficientemente evidente. Pero entonces llegó la tercera fase del plan. Una tarde mi madre llamó a Andrés. Yo no estaba presente. Él me lo contó después, mucho después, cuando todo ya había terminado y él también buscaba entender qué había pasado. Me dijo que mi madre lo llamó con voz preocupada, con ese tono de mujer mayor que solo quiere lo mejor para todos, y le dijo algo que lo dejó sin respuesta. Le dijo que yo le había confesado, en una conversación privada entre madre e hija, que no estaba segura de querer casarme. Que sentía que me había comprometido demasiado rápido. Que había cosas que no le había dicho porque no quería hacerle daño. Andrés me preguntó si eso era verdad. Yo le dije que no. Que jamás había dicho nada parecido. Que era mentira. Él me miró. Y vi en sus ojos algo que me destrozó, no supo a quién creerle. Eso es lo que hace la duda cuando lleva semanas instalada. No necesita pruebas. Solo necesita una grieta por donde seguir creciendo. Y mi madre, que me conocía mejor que nadie, que había visto crecer a Andrés en esa relación, que sabía exactamente cuáles eran sus puntos débiles, había encontrado esa grieta y la había abierto con cuidado, con paciencia. Con una crueldad disfrazada de amor materno. 2 semanas después de esa llamada, Andrés me pidió que necesitaba tiempo. Yo le dije que sí. Que lo entendía. Que lo esperaba. Me fui a casa de mi madre esos días. Necesitaba un lugar donde estar. Necesitaba sentirme acompañada. Y ella me recibió con los brazos abiertos, con caldo caliente, con voz suave, con esa colonia de lavanda que yo asociaba a la infancia y al refugio. Me senté en su cocina y lloré durante horas. Y ella me acarició el pelo y me dijo que todo pasaba por algo. Que si Andrés no era capaz de confiar en mí, quizás no era el hombre que yo merecía. Y yo, que no sabía nada todavía, le creí. El tiempo que Andrés pidió se convirtió en una ruptura. No hubo una conversación final dramática. Solo un mensaje, una tarde, que decía que necesitaba cerrar ese ciclo. Que me deseaba lo mejor. Que esperaba que yo encontrara a alguien que me diera lo que él no había podido darme. Lo leí 3 veces. 4. 10. No entendí. Seguía sin entender. Porque en mi versión de los hechos no había nada que justificara eso. Yo había sido honesta. Yo había abierto mi vida. Yo había dado explicaciones que él mismo había reconocido como coherentes. Y sin embargo ahí estaba ese mensaje, corto y definitivo, cerrando 4 años de mi vida con la misma frialdad con que se cierra una puerta. Los meses que siguieron fueron oscuros. No de manera dramática sino de esa manera silenciosa en que la tristeza ocupa el espacio. Dejé de salir. Bajé el rendimiento en el trabajo. Perdí peso sin intentarlo. Y todo ese tiempo, mi madre estuvo presente. Llamando. Visitando. Llevando comida. Siendo la madre perfecta que acompaña a su hija en el dolor. Yo no veía lo que tenía enfrente. Estaba demasiado adentro del dolor para verlo. La revelación llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que cambian todo. Fue en una reunión familiar,
unos 10 meses después de la ruptura. Estaban mi madre, mi hermano Tomás, su esposa Carla y yo. Habíamos comido, estábamos tomando café, y en un momento dado Tomás y Carla se fueron a otro cuarto a buscar algo. Yo me quedé sola con mi madre. Y entonces sonó su teléfono. Ella lo miró, frunció el ceño y se levantó para contestar en el pasillo, creyendo que yo no podía escuchar desde donde estaba sentada. Pero la casa de mi madre es pequeña, y el pasillo está a 4 metros de la cocina, y yo siempre he tenido el oído fino. La escuché decir, en voz baja pero audible, no, ya terminaron. Sí. Fue lo mejor. Ese hombre no le convenía, ya te lo dije desde el principio. Lo que hicimos fue necesario. Lo que hicimos. Me quedé paralizada. El café se me enfrió en las manos. Escuché el final de la conversación sin entender quién estaba al otro lado. Solo esa frase. Lo que hicimos fue necesario. Cuando mi madre regresó a la cocina me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Sonreí. Terminé el café. Me despedí con un beso en la mejilla como siempre. Y en el coche, sola, sentí que el suelo desaparecía. No confronté a mi madre de inmediato. Necesitaba saber más. Necesitaba entender el tamaño de lo que había escuchado antes de actuar, porque una parte de mí todavía buscaba una explicación que lo hiciera menos terrible. Quería equivocarme. Quería que hubiera otra lectura posible de esa frase. Pero las personas que han crecido cerca de la verdad reconocen cuando la están escuchando. Y lo que yo había escuchado era real. Empecé a juntar piezas. Llamé a Andrés. Hacía meses que no hablábamos, pero él contestó. Le pregunté si podíamos vernos para hablar. Aceptó, con esa generosidad suya que siempre me había parecido una de sus mejores cualidades. Nos vimos en un café. Al principio fue incómodo. Había demasiado entre nosotros, demasiado silencio acumulado. Pero cuando le pregunté directamente quiénes eran las personas cercanas a mí que le habían dicho cosas, su respuesta llegó sin rodeos. Mi madre. Y una amiga mía llamada Susana. Susana. Una mujer que conocía desde hacía 15 años y que, según pude entender después, mi madre había contactado y convencido de participar en lo que ella llamaba proteger a Elena. Susana siempre había tenido una opinión tibia sobre Andrés, nunca supe bien por qué, y al parecer eso fue suficiente para que mi madre la reclutara. Andrés me contó todo en esa reunión. Los mensajes anónimos. Las llamadas de mi madre. Lo que Susana le había dicho, que yo le había confesado sentirme atrapada, que no era feliz, que seguía con él por no saber cómo salir. Mentiras construidas con suficiente detalle para parecer verdades. Mentiras que venían de personas que yo amaba y en quienes él no tenía por qué dudar. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio un momento. Yo no lloré. Quería llorar pero no pude. Había algo dentro de mí que estaba más allá de las lágrimas, en ese lugar donde el dolor se convierte en una especie de claridad helada. Le dije que todo lo que le habían contado era mentira. Que yo nunca había dicho nada de eso. Que lo amaba y que había querido casarme con él de verdad. Él me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, me creyó. Pero el creerme no deshacía lo que se había hecho. El daño no tiene botón de reversa. Las dudas que se siembran con cuidado no desaparecen solo porque al final se descubra la verdad. Y ambos lo sabíamos. Me fui de ese café con la respuesta que había buscado. Con la certeza de lo que había pasado. Con la imagen de mi madre en ese pasillo diciéndole a alguien lo que hicimos fue necesario. Y con la pregunta más difícil todavía por responder. Fui a casa de mi madre un miércoles por la tarde. Sin avisar. Llegué con las manos vacías y con todo lo que sabía ya ordenado dentro de mí. Ella abrió la puerta y me sonrió como siempre, con esa sonrisa que yo había amado toda mi vida y que en ese momento me resultó extraña, como si la estuviera viendo por primera vez desde fuera. Me senté en la misma cocina donde había llorado por Andrés meses atrás. En la misma silla. Frente a la misma ventana. Y le pregunté directamente. No hubo rodeos. No hubo construcción dramática. Solo su nombre y la pregunta, mamá, ¿qué hiciste?
Ella tardó en responder. Vi algo cruzar por su cara que no supe identificar en ese momento. Después entendí que era el cálculo de cuánto negar todavía era posible. Al principio negó. Dijo que no sabía de qué le hablaba. Que ella siempre había querido lo mejor para mí. Que Andrés no era el hombre correcto y que tarde o temprano yo lo iba a ver. Usó ese tono suave, razonable, el mismo de siempre. Y yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le conté todo lo que sabía. Los mensajes desde el teléfono que le pidió a Tomás. Las llamadas a Andrés. La conversación con Susana. La frase que yo había escuchado en el pasillo. El silencio que siguió fue el más largo que he vivido dentro de una habitación. Mi madre bajó la mirada. Y entonces, sin que yo pudiera haberlo anticipado, empezó a justificarse. No a pedir perdón. A justificarse. Dijo que ese hombre me estaba alejando de mi familia. Que desde que llegó Andrés yo había cambiado, que ya no la llamaba igual, que ya no la visitaba igual, que ella sentía que lo iba a perder todo. Dijo que lo hizo por amor. Que una madre sabe cuando algo le hace daño a su hija aunque la hija no pueda verlo. Yo la escuché hasta el final. Y cuando terminó, le dije algo que había estado formando dentro de mí durante semanas, quizás durante años, sin saber que algún día tendría que decirlo en voz alta. Le dije que lo que ella llamaba amor yo lo llamaba posesión. Que lo que ella llamaba protección yo lo llamaba control. Que una madre que destruye la felicidad de su hija para no perder su lugar en su vida no está actuando desde el amor, sino desde el miedo. Y que ese miedo era su problema, no el mío. Ella intentó hablar. Yo me levanté. No grité. No insulté. No tiré nada. Me levanté de la silla con una calma que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. La miré. Y me fui. Fue la última vez que estuve en esa cocina. Han pasado 14 meses desde ese miércoles. 14 meses en los que he reconstruido muchas cosas y he dejado ir otras que pensé que nunca podría soltar. Andrés y yo no volvimos. Lo intentamos brevemente, con cuidado, como dos personas que todavía se quieren pero que saben que entre ellos quedó algo que no se puede ignorar. No fue culpa de ninguno de los dos. Fue el daño. El daño que se hace en silencio y a largo plazo no desaparece solo porque uno quiera que desaparezca. Nos despedimos bien. Con respeto. Con el cariño que queda cuando el amor ya no puede sostenerse. Con Susana no volví a hablar. Fue una pérdida que también dolió, aunque de una manera diferente. Hay traiciones que entiendes porque quien las comete es débil o tiene miedo. No las perdonas, pero las entiendes. La de Susana fue de ese tipo. Mi madre la convenció de que me estaba ayudando. Eso no la absuelve, pero sí me explica. Con mi madre tengo una distancia que decidí poner yo y que no pienso quitar. No hay ruptura dramática, no hay declaración pública, no hay guerra. Solo un límite. Un espacio entre su mundo y el mío que yo cuido con más atención de la que cuidé antes. Ella me ha llamado. Me ha mandado mensajes. Ha usado a Tomás como intermediario en más de una ocasión, aunque Tomás, cuando supo la verdad completa, se puso de mi lado sin dudarlo. Me ha dicho que me extraña. Que está arrepentida. Que lo hizo porque me ama. Y yo le creo que me ama. Esa es la parte más compleja de todo esto, la que no cabe en una sola frase, que una persona puede amarte de verdad y aún así hacerte un daño enorme. Que el amor no es suficiente si viene atado a un control que la otra persona no puede reconocer como tal. Que hay formas de querer que asfixian aunque quien las practica nunca haya tenido esa intención. Durante mucho tiempo me pregunté si lo que sentía era odio. Revisé esa pregunta muchas veces y siempre llegaba al mismo lugar, no era odio. Era una tristeza muy profunda. La tristeza de querer a alguien y saber que esa persona, tal como es, no puede darte lo que necesitas sin quitarte algo a cambio. Hoy vivo sola. Tengo un departamento con una ventana grande, no tan grande como la que tenía con Andrés, pero sí suficiente para dejar entrar la luz. Trabajo bien. Duermo bien. Hay días en que extraño lo que pudo haber sido y no fue. Hay días en que pienso en Andrés y espero que sea feliz.
Hay días en que miro el teléfono y veo el nombre de mi madre y no sé exactamente qué siento, y he aprendido que no saber exactamente qué sientes no significa que estés rota. Significa que eres humana. Lo que aprendí de todo esto no lo voy a convertir en una lección ordenada porque la vida no funciona así. Pero sí hay algo que sé con claridad que antes no sabía, que el amor que duele para mantenerse vivo no es el tipo de amor que mereces. Que la familia no es un lugar sagrado por el solo hecho de llamarse familia. Y que elegirte a ti misma, aunque eso signifique alejarte de alguien que querías, no es un abandono. Es, a veces, la única forma de salvarte. No le guardo rencor a mi madre. Pero tampoco le devuelvo el lugar que tenía. Porque algunas puertas, una vez que entiendes por qué se cerraron, es mejor dejarlas así. Cerradas. Con calma. Y sin mirar atrás.